Después de 18 años cumpliendo todas las metas, mi jefe me reemplazó con una recién graduada. Envié mi renuncia con una sonrisa. Felicidades a ella, dije. Cuando mi jefe la leyó, explotó de rabia. «Vuelve aquí, imbécil», comenzó a gritar cuando... Las palabras salieron suaves, ensayadas, como si mi gerente las hubiera practicado en el espejo esa mañana. Estábamos sentados en la pequeña oficina de recursos humanos, en el piso 12 de Westbridge Solutions, la empresa a la que le había dedicado casi la mitad de mi vida. Las persianas estaban cerradas. El débil zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio entre nosotros. Mi nombre es Alan Gray. Tengo 43 años. Soy un veterano ejecutivo de cuentas y durante los últimos 18 años he sido el pilar de esta empresa. Cada vez que un acuerdo necesitaba cerrarse, cada vez que un cliente amenazaba con irse, cada vez que los números importaban más que las excusas. No reaccioné de inmediato. El entrenamiento militar puede enseñarle a un hombre a mantener la calma bajo presión, pero 18 años en ventas corporativas en Westbridge tenían sus propias reglas de campo de batalla. Mantén una cara inexpresiva, no cedas, no les des la satisfacción. Mi gerente, el señor Morgan, se reclinó en su silla con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pensó que tenía el control. Por dentro, las palabras se repetían como metralla, destrozando un recuerdo. La señora Brooks se hará cargo de mis cuentas. Mis cuentas, las que construí desde cero, nutrí a lo largo de los años, mantuve vivas a través de noches de insomnio y viajes interminables. Cuentas que trajeron millones en ingresos a esta empresa, trimestre tras trimestre. Mantuve mis manos entrelazadas sobre el escritorio y lo dejé seguir hablando. Aunque mi mente ya estaba trabajando en segundo plano como una máquina procesando inteligencia, recordé la noche anterior, encorvado sobre escritorios de hotel en ciudades que apenas había visto, escribiendo presentaciones mientras mis hijos apagaban velas de cumpleaños sin mí. Recordé las noches de Navidad en que mi esposa se quedó dormida en el sofá esperándome mientras yo regresaba de otra cena urgente con un cliente. Recordé la mirada en el rostro de mi padre cuando me perdí su fiesta de jubilación porque la empresa me necesitaba en Chicago para cerrar un contrato de última hora. 18 años de metas alcanzadas, años de lealtad recompensados con silencio y sacrificio, y ahora, después de todo eso, estaba siendo reemplazado. No porque hubiera fallado, sino porque el señor Morgan pensó que alguna recién graduada con un salario más barato y menos líneas de expresión podría ocupar mi lugar. Forcé mi respiración a mantenerse uniforme, con los ojos fijos en él. Confundió mi calma con aceptación. Ese fue su error. «Sé que esto es repentino», dijo el señor Morgan, ajustándose los gemelos. Siempre lo hacía cuando estaba mintiendo. «Pero la señora Brooks tiene ideas nuevas y creemos que aportará una nueva energía a las cuentas. Te quedarás para la transición, por supuesto, para guiarla, capacitarla, entregar 18 años de trabajo como si fuera una engrapadora o una silla de oficina». Asentí levemente. El tipo de asentimiento que da un hombre cuando está escuchando. Por dentro, estaba catalogando cada palabra, cada detalle. La forma en que evitó mis ojos. La forma en que enfatizó la nueva energía. El débil rastro de perfume que había olido antes, cuando la señora Brooks pasó por el pasillo frente a recursos humanos. El tipo de perfume que no pertenecía a un vestuario de nivel de entrada. La traición no vino con un cuchillo. Vino con una sonrisa y una frase sobre nuevo talento, pero cortó de la misma manera. Pensé en los premios colgados en la pared de mi oficina. Certificados enmarcados por mejor desempeño en ventas año tras año. Pensé en los apretones de manos en retiros de la empresa. Los discursos en los que el señor Morgan me llamó la columna vertebral de Westbridge Solutions. Pensé en lo fácil que debe haber sido para él olvidarlo todo cuando la señora Brooks entró por la puerta con su nuevo diploma y ojos brillantes. El señor Morgan se movió en su silla, esperando que protestara. Tal vez que suplicara. Él no entendía. Hombres como yo no suplicamos. Nos adaptamos. Aguantamos. Calculamos. Entonces sonreí. Justo lo suficiente para hacerle pensar que me lo había tragado. Justo lo suficiente para dejarlo creer que había ganado. Pero por dentro, los engranajes giraban silenciosos y precisos, porque yo sabía algo que el señor Morgan no. El verdadero daño no ocurre cuando la bala golpea.
Ocurre en el silencio antes de que aterrice, y yo ya estaba alineando el tiro. La trajeron a la sala de conferencias como si fuera una celebridad. La señora Brooks, recién salida de la universidad, tal vez de 24 años como máximo. Con su sonrisa más fuerte y su confianza ensayada, el señor Morgan caminó a su lado como si fuera de la realeza, asegurándose de que todos los ojos del departamento estuvieran fijos en ella. Nuestro futuro, la llamó, con la voz fuerte, una mano rozando ligeramente su hombro como si ya fuera su jugadora estrella. La gente aplaudió, pero el sonido era hueco, cortés, en el mejor de los casos, el tipo de aplauso que das cuando no quieres que te noten por estar callado. Miré más rostros que manos. Algunos sonreían demasiado, otros miraban hacia abajo, incómodos. No era admiración lo que veía, era inquietud. Me quedé en silencio al fondo, con las manos entrelazadas, la máscara puesta. 18 años en Westbridge Solutions me enseñaron a mezclarme cuando era necesario. Sabía lo que estaban pensando, pero no se atrevían a decirlo. La señora Brooks no se había ganado esto. No había invertido los años de llamadas en frío, cenas con clientes, vuelos de última hora. Ella no había sido la persona que trajo contratos multimillonarios de vuelta del precipicio. Sin embargo, aquí estaba ella, recibiendo las llaves del reino mientras yo me quedaba en las sombras como una reliquia que nadie quería mencionar. Pensé en todas las personas a las que había capacitado durante casi 2 décadas. Los recién graduados que llegaban con los ojos muy abiertos, aterrorizados de levantar un teléfono. Les enseñé los guiones, les enseñé la diferencia entre perseguir números y construir relaciones. Algunos llegaron a tener éxito, otros se quemaron, pero cada uno de ellos había pasado por mi oficina primero. No era solo un nombre en la nómina. Era el recuerdo de cómo funcionaba esta empresa. Sabía qué clientes odiaban la charla trivial, a cuáles les gustaban sus contratos codificados por colores, cuáles podían estallar por el más mínimo retraso, pero aún así firmarían al final. No podrías aprender eso en un aula. No podrías fingir 18 años de prueba y error, y sin embargo, el señor Morgan parecía ciego a todo esto. O tal vez no estaba ciego en absoluto. Tal vez simplemente no le importaba. La señora Brooks era más barata, más joven, alguien a quien podía moldear y controlar. Se veía genial en una diapositiva de PowerPoint. Nuevo talento liderando el camino. El tipo de cosas que a las juntas directivas les gusta ver en las actualizaciones trimestrales. Lo vi sonreírle frente al equipo, sus ojos fijos un poco demasiado, su voz más suave cuando le hablaba directamente a ella. Fue entonces cuando surgió la primera sospecha en mi mente. No se trataba solo de negocios. Noté los detalles que la mayoría ignoró. La forma en que siempre se sentaba en la silla más cercana a él en las reuniones. Cómo su teléfono sonaba a altas horas de la noche y él le echaba un vistazo con la misma media sonrisa que había visto durante las presentaciones en la oficina. Una vez, después de una revisión de presupuesto, pasé por la sala de conferencias de vidrio después del horario laboral y vi el débil resplandor de su teléfono al otro lado de la mesa, frente a 2 siluetas inclinadas más cerca de lo necesario. Palabras intercambiadas demasiado silenciosamente para ser escuchadas. No era una prueba, pero fue suficiente para hacerme empezar a prestar atención. Entonces, comencé a documentar silenciosamente, cuidadosamente, cada correo electrónico que ella enviaba en el que me ponía en copia sobre las cuentas de clientes que no entendía. Archivé cada registro de ventas que mostraba una caída bajo su gestión. Los guardé. Cuando los clientes me llamaban directamente, frustrados porque la nueva chica no estaba respondiendo a las preguntas, tomé nota. Sabía que era mejor no actuar demasiado rápido. Un soldado no dispara en el momento en que ve movimiento, espera, confirma, prepara el escenario. Así es como se sobrevive. Las grietas eran pequeñas al principio. Un contrato retrasado porque la señora Brooks no había hecho un seguimiento con un suscriptor de seguros. Una presentación arruinada por su falta de preparación. El señor Morgan los desestimó con excusas, diciendo que estaba aprendiendo, que los errores eran parte del crecimiento, pero yo podía ver lo que otros no. Estas no eran curvas de aprendizaje, eran señales de advertencia, señales de alguien inexperto que recibía demasiado poder demasiado pronto, respaldado por un hombre que ya había decidido que las reglas no se aplicaban a ella. Me mantuve tranquilo, mantuve mi máscara. En la oficina,
Sonreí cuando fue necesario. La entrené cuando el señor Morgan lo exigió, y fingí que solo era otro engranaje que se estaba eliminando lentamente. Pero detrás de esa máscara estaba reuniendo información, observando cómo la imagen se formaba pieza por pieza. La venganza no se trata de gritar en el momento o dar puñetazos en la oscuridad. Se trata de paciencia. Se trata de saber cuándo el enemigo piensa que ya ha ganado y dejarlo creerlo un poco más. Cada archivo que guardé, cada inconsistencia que registré era más munición en la recámara, esperando el día en que finalmente apretaría el gatillo. Y ese día se acercaba. Empezaron a sacarme de las reuniones. La forma en que se despega el papel tapiz lentamente, con cuidado, como si la superficie fuera a arruinarse si tiras demasiado fuerte. Una semana, estaría en la mesa discutiendo los términos del contrato, corrigiendo diapositivas. La siguiente, recibía una invitación de calendario etiquetada como soporte de transición. Siempre se enmarcaba como mentoría, como si ser instruido para capacitar a la mujer que te reemplazaría fuera un honor y no una humillación. El señor Morgan decía: muéstrale a la señora Brooks cómo manejamos estas cuentas, con ese mismo calor practicado que ocultaba una cuña que se metía entre todo lo que había construido y yo. La gente asentía cortésmente alrededor de la mesa mientras mi nombre desaparecía de las agendas. Lo llamaron transición. Yo lo llamé toma de posesión. Reasignaron cuentas con el pretexto de ampliar mi alcance. Pero el alcance sin autoridad es una palabra elegante para el exilio. Vi presentaciones donde la señora Brooks repetía frases que yo había escrito, presentaba ideas que yo le había enseñado y recibía el crédito mientras yo era empujado a un segundo plano. La sal en la herida no fue la pérdida en sí misma. Fue la forma en que me lo vendieron como una cortesía. Capacítala, dijeron. Guíala, siéntete orgulloso. Sé el hombre que le entrega el trabajo de su vida al futuro. Sabía a traición. Las fiestas de fin de año llegaron y se fueron con la misma alegría hueca que siempre habían traído. Pero ahora los brindis se sentían como una burla. El señor Morgan se levantó con un vaso en la mano y habló sobre lealtad, sobre los valores familiares, sobre la ética Westbridge. Me miró directamente a los ojos y sonrió como si nunca hubiéramos discutido, como si 18 años de resultados fueran invisibles. Elogió la tenacidad y llamó al equipo una gran familia, mientras me podaba silenciosamente del árbol genealógico. Recordé cada apretón de manos que me dio bajo los candelabros, cada premio que me entregó con una palmada en la espalda por alcanzar metas. Y la hipocresía hizo que la habitación se sintiera más pequeña, más pesada. Comencé a armar las cosas porque eso es lo que haces. Cuando el suelo cede debajo de ti, revisas los cimientos. Los recibos se convirtieron en pruebas. Una aprobación de tarjeta corporativa de la señora Brooks apareció en cuentas por pagar. Una línea de artículo para una cena en un restaurante elegante del centro, con un extraño brillo de discrepancia en el nombre del proveedor. Una tarifa de hotel publicada como alojamiento para conferencias, en fechas en las que no existía ninguna conferencia. Pequeñas cosas, explicables si querías creerlas, excepto que el patrón no era accidental. Era una revelación en cámara lenta de una relación que no había sido revelada. Un enredo que explicaba el favoritismo de maneras que los memorandos educados de recursos humanos nunca podrían. Tomé copias de los informes de gastos cuando pude, los imprimí a altas horas de la noche y los esparcí por el escritorio de mi cocina como un mapa. Había fechas coincidentes entre los recibos del hotel y las entradas del calendario del señor Morgan. Había sellos de tiempo superpuestos de llamadas nocturnas que no parecían de trabajo. La empresa pagaba por cosas que parecían personales, y las líneas se difuminaban hasta que los dólares corporativos parecían favores personales. Cuando vives lo suficientemente cerca de alguien como para conocer sus rutinas, los pequeños desvíos saltan a la vista. El jefe que ocupa una sala de conferencias a medianoche con una tarjeta de acceso para 2 personas es uno de esos desvíos. El enfrentamiento habría sido fácil. Gritos teatrales, acusaciones, una escena dramática que satisface como un disparo de escopeta. Pero no necesitaba teatro, necesitaba resultados. Aprendí temprano que cuando alguien piensa que es intocable,
Lo más efectivo que se puede hacer es hacer que sienta que el suelo se desliza sin darle la satisfacción de una lucha para recuperar el equilibrio. Así que sonreí cuando la señora Brooks pronunció mal el nombre de un cliente frente al director regional. Corregí pequeños errores en el tono de voz más educado posible y la vi tropezar con la calma constante de alguien que sabe que hay un océano de conocimiento detrás de ellos. Tomé notas en reuniones a las que no se suponía que asistiera, memorizando la cadencia de las mentiras. La percepción no vino con un solo trueno, sino con una serie de clics, como una caja fuerte cayendo en su combinación. No era solo que me estaban reemplazando, era que el reemplazo era un accesorio en una relación particular, una cuña humana que el señor Morgan estaba usando para remodelar su poder. Esa remodelación amenazaba más que mi título. Amenazaba la integridad del trabajo que hacíamos para los clientes que confiaban en nosotros, porque la promesa de un hombre solía significar algo. Ahora las promesas eran negociables y la lealtad era una variable. Así que seguí recopilando correos electrónicos, facturas, quejas de clientes, cada pedazo de papel, una miga de pan en el camino de regreso a la verdad. Mantuve mi rostro neutral, me reí de los mismos chistes, ofrecí los mismos incentivos cuando la gerencia quería que fuera cooperativo. Pero por dentro, la decisión se endureció como hielo en un río. Era paciente, inmóvil, inevitable. No gritaría ni tiraría cosas. No le daría al señor Morgan el drama que quería. Sería preciso. Sería tranquilo. Sería devastador. Doblé mis notas en una carpeta de papel marrón y la metí en el cajón inferior de mi escritorio. Luego cerré el cajón y volví a la luz fluorescente de la oficina de planta abierta, con una sonrisa tan practicada como cualquier discurso de ventas. El cuchillo estaba en mi espalda, pero ya había planeado dónde iba a aterrizar. Escribí la carta a altas horas de la noche, la oficina en silencio, excepto por el zumbido de la nueva ventilación del techo y el suave clic de mi teclado. 18 años de mi vida condensados en 3 párrafos ordenados. La mantuve profesional, mesurada, respetuosa, sin amargura, sin acusaciones, solo el tipo de carta de renuncia que podrían archivar sin quejarse. Pero al final, agregué una línea, solo 5 palabras que tenían más peso que todas las demás juntas. Felicidades a la señora Brooks, escribí. Firmé mi nombre, me recliné en la silla y dejé que la tinta de esa frase manchara el aire como el humo de un fusible que acababa de encenderse. A la mañana siguiente, entré en la oficina del señor Morgan antes de que llegara nadie más. Estaba sentado detrás de su escritorio de vidrio, ya relajado, tomando su primer sorbo de café del día. Levantó la vista, esperando las actualizaciones habituales o alguna nota de cliente, pero en su lugar, coloqué el sobre frente a él. Frunció el ceño, luego lo rasgó con el pulgar. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, y vi el momento en que llegó a la última frase. Su rostro se crispó, la mandíbula se apretó, sosteniendo el papel en su mano como si pudiera morderlo. «Vuelve aquí», ladró, medio levantándose de su silla. «No puedes irte así». Me mantuve tranquilo, mi voz equilibrada. «Te di todo, señor Morgan. Años, metas, fines de semana, noches. Le di a esta empresa más de lo que jamás me devolvió, pero no le voy a dar mi dignidad». Su reacción fue instantánea. Un hombre expuesto por un foco que no podía apagar. Golpeó la carta en el escritorio, el papel arrugándose bajo su puño. ¿Crees que simplemente te irás y tomarás el camino fácil? ¿Crees que los clientes te seguirán? Se quedarán aquí mismo con nosotros. La señora Brooks prosperará y tú desaparecerás en la nada. Lo dejé hablar. Observé cómo la rabia crecía hasta hervir. Quería que me rompiera, que suplicara, que mostrara alguna señal de que aún tenía el control. Pero no lo tenía. Nunca lo tuvo. No de la manera que él pensaba. Lo que el señor Morgan no sabía, lo que no podía saber, era que el suelo ya se había movido bajo sus pies. Me había estado preparando durante semanas, mucho antes de que escribiera mi carta. Los clientes que había nutrido durante años, aquellos que confiaban más en mi voz que en el logotipo de la empresa, ya sabían lo que se avecinaba. Llamadas silenciosas, conversaciones cuidadosas, palabras dichas con el tipo de honestidad que rara vez escuchaban en los pasillos corporativos. Me preguntaron qué planeaba hacer. No hice promesas, pero les dije esto.
La lealtad debe ser recíproca. Y eso fue suficiente. Pensé en esas llamadas mientras el señor Morgan despotricaba sobre la estabilidad, en el acuerdo en las voces de los clientes que estaban cansados de ser entregados a alguien nuevo. Cada vez que la gerencia quería barajar el mazo, no les importaba Westbridge Solutions. Les importaba yo, el hombre que resolvió sus problemas durante casi 2 décadas. El señor Morgan pensaba que le pertenecían, pero nunca entendió la verdad. Las relaciones no son activos en un balance general, se ganan, y una vez ganadas y traicionadas, no regresan. Siguió gritando, sus palabras ahora menos ásperas, más desesperadas. Te arrepentirás, Alan. Te arrepentirás de haberte ido cuando tenías estabilidad aquí. Encontré sus ojos y finalmente me permití la más mínima sonrisa. No del tipo que admite la derrota. El tipo que le dice a tu oponente que ya perdió, pero aún no se ha dado cuenta. No me arrepiento de haberme ido, dije. Me arrepentiría de haberme quedado. Me di la vuelta y me fui, saliendo de la oficina, la puerta cerrándose de golpe detrás de mí. Su voz hizo eco débilmente a través de la pared de vidrio, gritando mi nombre como si pudiera arrastrarme de vuelta. Pero cada paso que daba en ese pasillo se sentía más ligero. Cada paso me alejaba más de la jaula que él pensó que había construido. La carta era más que papel. Era una chispa. La explosión aún no había sucedido, pero se acercaba. Y cuando sucediera, el señor Morgan entendería lo que esas 5 palabras al final de mi renuncia realmente significaban. La mañana después de entregar mi renuncia, mi teléfono se encendió antes del amanecer. Al principio, pensé que era solo otra noche de ajetreo que me ponía nervioso. Pero cuando revisé la pantalla, vi un nombre de cliente. No perdió tiempo en cortesías. Alan, dime que no es verdad. ¿De verdad te vas de Westbridge? Su voz tenía más decepción que sorpresa. Le dije la verdad. Sí, me iba. Y no, todavía no había decidido dónde terminaría. Hubo una pausa en la línea, luego las palabras que pusieron en marcha la reacción en cadena. Donde quiera que vayas, te seguiremos. A media mañana, recibí 2 llamadas más. Luego 5. A la hora del almuerzo tenía más mensajes de los que podía devolver en un solo día. Los clientes no preguntaban por los planes de la empresa o por la preparación de la señora Brooks. Estaban preguntando por mí. Querían estabilidad, no una recién graduada revolviendo archivos que no entendía. Los contratos que tardaron años en negociarse de repente se sintieron frágiles. Westbridge Solutions se estaba desangrando, y todo lo que hice fue irme. Dentro de la empresa, el pánico se apoderó. Recursos Humanos comenzó a investigar. No porque les importara mi partida, sino porque la junta directiva quería respuestas sobre por qué los ingresos se estaban evaporando de la noche a la mañana. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas se ensancharan en cráteres. Las cuentas de gastos de la señora Brooks, antes desestimadas como costos de desarrollo, contaron una historia contundente cuando se examinaron de cerca. Las cenas, catalogadas como reuniones con clientes, no tenían asistentes. Las estancias en hoteles durante conferencias de la industria se reservaron a su nombre y al del señor Morgan, a pesar de que no se había celebrado ninguna conferencia de ese tipo. Los susurros comenzaron en los cubículos, luego se movieron a los hilos de correo electrónico y finalmente llegaron a la sala de juntas. Palabras como mal uso de fondos y violación de políticas reemplazaron los lemas pulidos con los que el señor Morgan había construido su imperio. Escuché todo a través de la misma red de personas que una vez llevaron sus mensajes a él. Los asistentes susurraban en los ascensores. Los gerentes soltaron frustraciones tomando café. Y la junta directiva, una vez intocable, comenzó a mostrar los dientes. El señor Morgan, el hombre que pensó que podía cambiar 18 años de lealtad por una cara más joven, de repente se encontró en un terreno que se derrumbó más rápido de lo que podía arreglar. Su credibilidad se disolvió. Su matrimonio, ya desgastado por los rumores, colapsó cuando la verdad sobre los recibos del hotel llegó a su esposa. Al final de la semana, ya no era la voz dominante de Westbridge Solutions. Era una carga. Mientras tanto, me moví silenciosamente, metódicamente. La empresa rival con la que había estado hablando durante meses envió más de un contrato esa tarde.
No dudaron en ofrecer términos que duplicaban lo que Westbridge me dio. No solo estaban comprando mi nombre, estaban comprando la confianza de cada cliente que ya había dejado claro que no se adherían a una empresa que traicionaba su propia columna vertebral. Cuando la tinta se secó en mi nuevo acuerdo, la mitad de las cuentas más grandes de Westbridge se habían movido a mi columna. La llamada llegó a altas horas de la noche del viernes. El nombre del señor Morgan se iluminó en mi pantalla. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Contesté y dejé que el silencio se prolongara hasta que él lo rompió. Su voz era áspera, ya no pulida ni imponente. ¿Crees que ganaste? Me arruinaste, Alan. 18 años y lo tiraste todo por la borda solo para enojarme. Lo dejé desahogarse, sus palabras brotando en amenazas, acusaciones, desesperación y súplicas. Habló de lealtad, de traición, de cómo la señora Brooks no era el problema, de cómo lo era yo. Gritó hasta que le falló la voz, pero me quedé en silencio, escuchando como lo hice en la oficina de recursos humanos semanas antes. Finalmente, cuando se quedó sin aliento, hablé en el mismo tono tranquilo que usé durante toda mi carrera. «Querías que me fuera», dije. «Ahora te has ido tú». Luego colgué. El silencio después fue más pesado de lo que su voz jamás había sido. Aprendí algo en ese juego. La historia se repite, los nombres cambian, pero la traición es la misma arma, y la venganza, el mismo contraataque. Pensó que me tenía en sus manos, pero el verdadero poder no está en el control, está en la paciencia. Al final, mi único trabajo fue alejarme y dejar que su propia traición fuera la munición. A veces, la victoria más limpia es aquella en la que ni siquiera tienes que ensuciarte las manos. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta en el botón del pulgar hacia arriba. Eso me ayuda mucho. También compártelo con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿de acuerdo? Te espero en la próxima historia.